asentados. Se ve que han entrenado, que han jugado juntos algún día de este mes de octubre. Balón y fuera. Al lanzamiento. Ha salido en la portería el guardameta de Alicante. Ha habido cambios en las dos porterías. Ha salido Carlos Peñarrubia, creemos. Camiseta 42 y por parte de Alicante, de Navarra. Ahí está en la portería también. Estaba en la primera parte Bernabéu. Y ahora ocupando la portería. Golpe franco sobre Z. El otro portero de Alicante. Benjamín Moreno, entendemos. A ver si leemos el número luego. Pero de momento Zaragoza atacando. Balón. Pues no tiene número. Guille. Zaragoza. De rosquita. No me digas que la mete de rosquita. Bueno. Quique Serrano. La veteranía del que retuvo del extremo. Vaya gol de rosquita con la izquierda. Abajo. Y 4-10. Vale, efectivamente bajará Miguel García a hacer alguna entrevista también entre partido y partido para darnos un poco de descanso también, para hacer esto más dinámico, para hacerlo un poquito más dinámico. Y parada y doble parada, aunque había pisado, efectivamente estaba dentro. El lanzamiento de Alicante que de momento no puede con la selección de Zaragoza. Navarra jugó antes, que se está mostrando superior en juego. Y con banquillo y con jugadores y con banquillo, con todo. 5-10, minuto 5. Quedan 10 para el final. Dos tiempos de 15 minutos. Todos los partidos a 30. Porque luego tienen que volver a jugar. Lanzamiento adentro. Z. El lanzamiento de Víctor Zaldívar. 5-11. Ojo Zaragoza. Quiere llevarse la copa para el Pilar y ofrecérsela a la Pilarica. Partidazo de Zaragoza, Han venido también a convivir, a comerse una buena fabada, un cachopo, una buena sidra, pero también, ¿y por qué no ganar? Han dicho. Pues ahí, gol ahora de Alicante. Gol de el jugador Sandro Torras, acortando distancia, 6-11. Pero le cuesta muchísimo a Alicante el gol, le cuesta mucho. Sale Manu también de Zaragoza, interviniendo ya todo el banquillo. 6-11, minuto 6. 5 arriba Zaragoza durante todo el partido. El parcial inicial de 0-3. Y un Alicante que, recuerden, metió su primer gol al minuto 9. Tuvo que tardar 9 minutos. Le cuesta mucho a Alicante de momento en este primer partido. Y vaya balón al extremo. Vaselina que le ha cazado. Contragolpe. Uy, Alicante. Udepa, cuidado. No nos hagamos daño. No. Salió el portero. Le pide algo más. Pero con la rodilla, pero no ha sido nada. Detecta el colegiado. Los 12 colegiados que colaboran también en este campeonato. Colegiados locales, como no. Para pitar con Gallego comandando el conjunto que le tiene ahora de fondo al exárbitro internacional. Gallego. Ahí está, minuto 7, 6-11. Balón para Alicante. No convirtió el ataque en gol ahora Zaragoza. Ahí Alicante. Gallego ha pitado. Sí, ha pitado golpe franco. Falta sobre Alicante. Y ahí está. Uy. Sí, va a ser expulsión. Va a ser exclusión. Si no le echa, pues es porque vamos, una exclusión clarísima. Sí, exclusión o tarjeta. Ahí va a ser tarjeta, sí. Sí, roja, sí. Sí, tarjeta roja. Qué pena. Sí, lo fue, sí. Es que fue. Brutal, Sí, tiene que irse, sí. Tiene que irse. Fue sobre el cuello, fue jugada muy peligrosa del 9. De Guille de Arma. Posiblemente fue sin intención, seguro, pero fue al cuello, sí. Han hablado los dos árbitros, ya lo hemos visto muy clarita. Luego lo verán en el vídeo, claro, fastidia mucho. Tarjeta roja y tiene que irse. Gallego le dice que no puede estar en el banquillo, claro, que tiene que irse fuera de la cancha.
no puede estar en el banquillo. La tarjeta roja le expulsa fuera al vestuario directamente. Bueno, jugada desgraciada, pero es tarjeta roja, sí. Es una pena verlo en un campeonato de España de veteranos, pero es que fue clarísimo. Fue sobre el cuello y con peligro. Gol ahora del jugador de Alicante, del jugador número 7, de Sandro Torras. 7-11. No sé qué están reclamando desde el banquillo. Están reclamando que posiblemente estén con 7 jugadores, ¿no? 1, 2, 3, 4. Deben estar un minuto con uno menos. Por tarjeta roja. Claro. Que se bajen del banquillo. Y la tarjeta roja debe llevar una exclusión que será de un minuto por el reglamento del propio campeonato. No serán de 2, sino de 1. Y ahí están, 5 jugadores, 6 con el portero. Y gol. Gol de Zaragoza, gol de Zeta. Gol de Víctor Zaldívar. Con uno menos ha conseguido marcar. Con uno menos ha conseguido marcar el conjunto de Zaragoza. Sale Carlos. Ahora Zeta, golpe. Golpe franco. Golpe franco de Jesús Lázaro. Ahí está jugando Alicante. 7-12. Jugando Alicante. Intenta penetrar la defensa 6-0 de Zaragoza. José Luis Valverde, el número 20 de Alicante, uno de los jugadores más activos, y ha sido pie. Pie de la defensa de un jugador de Alicante. 9 minutos. Recuerden esa 15, 7-12, siempre por delante Zaragoza. Siempre por delante Zaragoza. El anterior partido 10-10. Ahí tienen ustedes en la parte de abajo la cinta continua que le está mostrando el streaming para que vean los resultados de los partidos que se van produciendo. Buena parada del guardameta. Contragolpe de Alicante. Buena recepción, pero está solo. 14 Alicante. Bonito. Bonito el gol. Bonito el gol de Jaime Guerrero en este contragolpe precioso de Alicante, acortando distancias. 8-12. Guerrero. Como decíamos, la cinta que están ustedes viendo en la parte de abajo, que les muestra los horarios de los partidos que se van a disputar hoy. En la jornada de hoy, incluso los de mañana, creo que también pueden ver. Jornada continua, 14 partidos hoy y 7 mañana, 21 en total. De momento, segundo partido, Alicante, Zaragoza, 8-12. Falta de 5 minutos para que concluya el partido. Partidos a 30 minutos con cambio de campo a 15. Por tanto, 5 para el final, menos ya. Zaragoza intentándolo al extremo. Parada de Quique Serrano de Zaragoza. Quique. Y buena parada de los guardametas, que están teniendo una actuación destacada. Balón al extremo. Bueno, el golazo. Con esa media rosquita de Benjamín Moreno de Alicante. Jugador número 2 y 9-12. Solo a 3. No está roto el partido, No está roto. Zaragoza ha comandado el resultado y el marcador y el partido desde el comienzo, eso es verdad, pero una reacción de Alicante podría poner el partido más igualado de lo que parece. El anterior partido con empate, por tanto, el que salga de aquí vencedor llevará cierta ventaja. Uy, qué balón al pivote, uy, qué vaselina más bonita de Manuel Marcén. Manu, bonito. 9-14. Pedro, 9-13. Ahora mismo vuelve a +4 arriba. No quiere el equipo. Quiere los 2 puntos a Zaragoza y ponerse por delante en la clasificación. Ya que el otro encuentro fue de empate. Buen lanzamiento y sí. 6 metros. No. 6 metros y por tanto penalti, defensa interior. Y uno de los primeros penaltis. El primer penalti. Primer penalti de Alicante. Primer penalti de Alicante que va a lanzar Procopio Espinosa. Ahí va Procopio. Primer penalti del torneo en la mañana de hoy. Con la derecha, sin amagar, adentro. Lanzándose sobre el área. Y el experto de Alicante acortando a 10-13. 3 goles. 3 goles, 3 minutos. Lo que le queda al equipo de Alicante, si quiere al menos empatar este partido. Lo tiene complicado, viendo el juego que está mostrando Zaragoza
enseñando su cartel como uno de los favoritos para llevarse este 45 Campeonato de España de Veteranos de Balonmano que organiza el club local Riscar Gijón, Riscar Balonmano Gijón, aquí en el Polideportivo La Prechera, en el barrio de La Braña, en Gijón. Uy, rosquita, qué bonita, Iván 2. Qué bonita la rosquita de Gonzalo Martínez de Gon. 10-14, 4 arriba. Y Zaragoza que se va a llevar los 2 puntos a buen seguro. Lanzamiento de cadera. Lanzamiento de cadera de Sandro Torras. Y no ha podido ser. No. Zaragoza, descompuesta la defensa. No pide tiempo. Hay que jugar con veteranía, claro. 4 arriba. Y a 2 minutos del final. Zaragoza que se va a llevar los 2 puntos y se va a poner por delante en el marcador. Queremos decir, en la clasificación. En la clasificación, sin duda, de momento. Y con un buen bagaje de goles también importante en caso de empate. Es importante marcar en estos tipos de torneos de 2 días tan rápidos. Balón que detiene el portero. Balón para Alicante, minuto y medio para el final. Contraataque de Alicante. Y balón adentro. Bien, Alicante, Benjamín Moreno. Benjamín Moreno consiguiendo, acortando distancias, +3. Pero el reloj que ya corre en contra de Alicante. Y va a ser para Zaragoza. 11-14. Minuto largo para el conjunto para el equipo Maño. Apurando el reloj a máximo. Pasivo, no. Pasivo, no. No, dice Gallego que no es pasivo de momento. 1 minuto. Parada buena, balón para Alicante. Último minuto, 11-14. Intenta el contragolpe. Era muy difícil ese pase. Menos de 1 minuto. Balón para Zaragoza. Va a vencer Zaragoza. 11-14. Tiene un ataque todavía. No se puede hacer defensas mixtas en este torneo. Ni defensas individuales. A pesar de que estamos viendo algo parecido. Intenta, error, balón para Alicante. Va a haber una jugada de contragolpe. Ahí está Alicante. Sí, penalti. Penalti, 1 minuto. Penalti, 1 minuto, sí. 1 minuto sobre Jesús Lázaro. Penalti, jugada clarísima. Se piden disculpas. Evidentemente no le quedó otra alternativa más que hacerle esa jugada sobre Iván Pla, el jugador de Alicante. Segundo penalti de Alicante y segundo penalti del torneo en lo que llevamos. Ahí va Procopio. Procopio Espinosa. Sin amagar, como antes, arriba. Bonito lanzamiento. Antes por abajo, ahora por arriba. 12-14. 10 segundos. Nada, no hay tiempo. Yo creo que no va ni a lanzar. Y 12-14. Están haciendo una defensa individual que no estaba permitido. Tiempo. 12-14. Resultado. Ahí lo ven ustedes sobre el pitido de la bocina. Por tanto, Alicante 12. Anotamos y Zaragoza 14. Primera victoria de la jornada de hoy en este segundo partido, porque anteriormente se había disputado el encuentro entre Riscar Gijón, organizador, y el conjunto de Navarra con empate. Por tanto, Zaragoza que toma la iniciativa, se pone primero en la clasificación